Yo soy ingeniero electrónico, máster en electrónica de la Universidad Técnica de Moscú, Bauman. Bueno, realmente yo estudié, el nombre de la carrera era Sistemas Radioelectrónicos de Radar, Navegación y Radiocontrol. Allí fue donde me especializo en comunicaciones satelitales, en navegación por satélite, que lo utilizamos todos, el GPS. Yo creo que el GPS hace parte de la vida de cada uno de nosotros. Muchos llegamos a los lugares de interés gracias a eso. Incluso hablando de nosotros sin ni siquiera hablar de la industria militar, logística, los drones, la navegación autónoma. Bueno, por eso, de hecho, por cierto, escogí esa área de especialización. Adicional a eso, me encanta el procesamiento de señales, sobre todo porque las señales de navegación satelital, como son señales de satélite, son señales bien débiles, son señales con muy baja potencia y por esa razón las técnicas que utilizamos nosotros de procesamiento y entre más robusta sea, es la forma en la cual podemos garantizar, llamémoslo así, buenos resultados. Sea una llamada telefónica, sea una conexión a Internet, sea una conexión a Internet de las cosas, de baja potencia, etcétera. Y también desde el 2017 me metí en el mundo del Internet de las cosas, gracias a una invitación por parte de una alianza que se llamaba Centro de Excelencia de Apropiación de Internet de las Cosas, alianza entre la academia, el Estado y la empresa privada. Eso fue en Mintic, varias universidades, entre ellas la Universidad Javeriana, donde yo empecé mi estudio de doctorado en ingeniería, y también algunas empresas como Nalsani, Toto, Banco Pichincha, Hospital Universitario. Entonces la idea era crear proyectos eh, cuyo objetivo sea la aplicación, llamémoslo así, de la tecnología, el Internet de las cosas, que en su momento era bastante novedosa. Y pues bien, yo me metí por ese mundo. Empecé a escribir mi tesis acerca de posicionamiento en interiores, o sea, dentro de edificios, dentro de lugares cerrados donde lo que yo había estudiado hasta el momento, que era navegación por satélite, no funcionaba. Eh, Gracias a esto adquirí experiencia en diseño electrónico, diseño para IoT, que tiene sus especificaciones, sus limitantes, y me convertí, llamémoslo así, en el formulador de la línea de especialización de la Universidad Cerro de Arboleda en Internet de las Cosas. Los estudiantes de pregrado podían escoger una línea de especialización, entre ellas estaba la línea de Internet de las Cosas, con 3 cursos de introducción, diseño de dispositivos para Internet de las Cosas y un curso que se llamaba redes de sensores para Internet de las Cosas. Y también, bueno, creamos un semillero de Internet de las Cosas donde los estudiantes interesados en IoT, esos estudiantes pudiesen allí como crecer en esa formación, crear soluciones, crear dispositivos y participar obviamente en redes de divulgación. Bueno, he sido profesor por casi 10 años, o sea, casi 10 años, y a punto de cumplir esos 10 años enseñando procesamiento de señales, IoT y telecomunicaciones, paso a la industria. Actualmente me encuentro trabajando en una compañía de diseño de productos biomédicos llamado Samai Health, donde precisamente soy ingeniero de procesamiento digital de señales allí. O sea, recientemente, hace un par de semanas, por cierto. ¿Ok? Entonces yo les voy a hablar, como les dije al comienzo, bueno, aquí leo de la adquisición de señales GNSS, que es la sigla de Global Navigation Satellite System, sistemas satelitales de navegación global, mediante técnicas de estimación espectral no convencionales, utilizando MATLAB y radio definida por software. Ya les voy a explicar exactamente en qué consiste todo eso, pero desde hace mucho tiempo vengo yo metido en esta línea, me parece súper interesante y a los estudiantes también les gusta mucho también eso, o sea, trabajar con satélites, con señales y poderlo programar ellos mismos, o sea, y tener acceso ellos mismos a la información de forma rápida y ver los resultados, ¿ok? Entonces, hablemos un poco del sistema de posicionamiento global, GPS por sus siglas en inglés. Es un sistema GNSS. ¿Por qué? Porque no es el único sistema que existe. Los rusos tienen un sistema que se llama GLONASS, que literal también son las siglas de sistema de navegación global. No han sido muy, no han sido muy creativos al momento de escoger ese nombre también como una sigla en ruso. Y también está Galileo, que es el sistema europeo. Japón tiene un sistema regional y en fin, pero y China también pasó a tener su propio sistema global que se llama Beidou. Prácticamente las grandes potencias siempre han buscado la manera de garantizar posicionamiento
O sea, hay posicionamiento en todo el mundo. Y la única forma de lograr ese posicionamiento en todo el planeta es mediante una red de satélites. Los satélites funcionan como qué? Los satélites funcionan como unas estaciones, las cuales nos ayudan a referenciarnos, o sea, mediante métodos de navegación clásica como la trilateración. ¿Y en qué consiste la trilateración? Pues yo tengo estaciones fijas, como están viendo aquí en la gráfica, estaciones fijas, que en ese caso son los satélites. Si yo conozco mi distancia a cada una de esas estaciones fijas, llamémoslas así, o sea, los vehículos espaciales, los satélites, si conozco la distancia a cada una de ellas, por cierto, debo conocer la ubicación precisa de cada uno de esos satélites, que es uno de los principales problemas, saber dónde se encuentra el satélite, digamos, en un sistema georreferencial. Y si yo conozco mi distancia de mi receptor, yo mediante una técnica de trilateralización, que no es más que la intersección, llamémoslo así, de esferas tridimensionales a las distancias, proporcionales a las distancias a las que nos encontramos de cada satélite, yo puedo estimar mi posición. Y funciona muy bien. Esto está desde los años 80, fue propuesto. Y estamos hoy en el año 2020 y ya hemos tenido al menos 4 generaciones de satélites por parte de GPS. Es decir, satélites mucho más robustos, satélites con mucha mayor precisión y con una vida útil mucho mayor. Un satélite en promedio tiene una vida útil de este tipo de 16 años más o menos. ¿Y qué tienen ahí arriba? Lo más costoso que tienen es un reloj atómico, porque recuerden que la precisión con que las señales se generan debe ser tan alta que cambios o errores, llamémoslo así, del orden de 10 a la menos, 10 a la menos 6, 10 a la menos 8, por ahí, en mediciones de tiempo, son, como las ondas viajan a la velocidad de la luz, son muchísimos kilómetros, son muchísimos kilómetros. Pero en fin, ¿el sistema de qué consta? Por ejemplo, el GPS es administrado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, a pesar de que nosotros como civiles lo utilizamos, realmente es un sistema militar. Cuenta de una constelación de satélites que se encuentran en la órbita media alrededor de los 20.000 kilómetros, y ya eso es un gran problema. Entre 24 satélites, 26 satélites actualmente activos. ¿Y qué ocurre? Que siempre nosotros, cada vez que miremos al firmamento, cada vez que miremos, bueno, en el cielo, llamémoslo así, siempre deben haber mínimo 4 satélites para lograr la posición. ¿Por qué? Porque 4 satélites me permiten generar 4 ecuaciones. ¿Cuáles son las 4 ecuaciones? X, Y, Z, o sea, mis coordenadas, sumado a, obviamente, la diferencia de tiempo o el desfase de tiempo que hay entre los satélites, que ellos están bien en fase, pero mi receptor es el que se encuentra desfasado. Entonces, por eso, 4 ecuaciones, 4 incógnitas, y con eso yo resuelvo el problema de navegación. Nosotros lo llamamos así, el problema de navegación, que es encontrar las coordenadas, la velocidad y el tiempo de desfase con el tiempo de sistema o tiempo GPS en este caso. ¿Ok? Adicional, hay estaciones en tierra que se encargan de monitorear esos satélites, o sea, hacerle monitoreo para que los satélites, llamémoslo así, poder saber siempre en qué posición se encuentran, saber qué tipo de problemas atmosféricos se pueden generar, o sea, que hablaré un poquito ahora, y hacerle correcciones a la señal. O sea, la señal presenta, dependiendo del lugar, diferentes desviaciones, diferentes problemas. Entonces, esas estaciones están monitoreando eso, y esa información se les regresa al satélite de tal forma que el satélite luego se lo envía al receptor, o sea, a su receptor en su teléfono o en el equipo que usted tenga, y le diga, adicional, tiene que agregarle estas modificaciones al tratamiento de la señal que está utilizando para tener una mejor posición. Y está, o por supuesto, los receptores GPS que utilizamos nosotros o que utilizan los drones, las máquinas, etcétera. O sea, son 3 protagonistas. ¿Ok? ¿Y de qué protagonista le voy a hablar yo exactamente a ustedes hoy? Del receptor. Si bien el sistema tiene satélites de última generación, si bien las estaciones terrenas tienen, o sea, le hacen seguimiento bastante preciso a las señales y correcciones, sin embargo, lo que pueda yo aportar desde el receptor también es de alta importancia, ¿ok? Entonces, repito nuevamente, esos satélites están en la órbita media a 20.000 kilómetros, por tanto, las señales llegan bastante débiles a la Tierra. Estamos hablando de alrededor de menos 130 de dBm más o menos. Entonces, son señales satelitales bastante débiles y ya esto es un gran reto. ¿Por qué? Pues obviamente por toda la señal. Pero adicional a eso, una señal GPS que debiese ser una señal con la menos distorsión posible se ve afectada por las capas atmosféricas, sobre todo la ionosfera y la troposfera. La ionosfera sabemos que es la capa que está ionizada en la atmósfera, y ¿qué hace eso? Lamentablemente hace que la señal, llamémoslo así, la señal tenga problemas con su
con su frecuencia, o sea, hay desviaciones de frecuencia gracias a la ionosfera, o sea, no, la frecuencia que estamos recibiendo no es exactamente la que debería ser, sino viene desviada con un pequeño desfase. También la troposfera modifica también la amplitud de la señal y también la distorsiona. Y adicional a eso, más la pérdida por atenuación, hay en esas bandas de frecuencia, que es la banda, se conoce como la banda L1, alrededor de los 1500 MHz. También hay muchas fuentes de ruido, aunque no debe ser así, pero hay ruido. Tenemos muchas interferencias, algunas naturales, otras causadas de forma artificial mediante, por ejemplo, jamming, por ejemplo, guerra electrónica, este tipo de cosas, gente que de verdad no le interesa de que usted bueno, tenga una buena recepción. Y también problemas de sincronización. Problemas de sincronización es con los relojes del sistema. Ya les dije que eran atómicos, y el reloj de su receptor, que es simplemente el cristal que tiene usted dentro de su receptor electrónico. Entonces, ¿esto en qué se ve reflejado? ¿En qué se ve reflejado todo el ruido, todas las interferencias, mejor dicho, y toda esa pérdida? En que usted no pueda detectar los satélites. Valga la redundancia, o sea, suena obvio. Obviamente no puedes detectar los satélites, no puedes detectar mínimo los 4 necesarios, o por ejemplo, no, la posición que estimas, por todas las desviaciones que hay en frecuencia, por todas las desviaciones que hay con el tiempo, la posición que estimas de verdad se vea también como que afectada, se vea afectada, y eso se ve reflejado en la precisión de la estimación de las coordenadas. Es decir, estás en un punto y realmente pueda que el GPS te muestre que te encuentras a 10 metros, 20 metros realmente del punto, que eso es bastante grave. En teoría, el GPS debe tener un máximo de precisión de 10 metros, o sea, para garantizar más o menos la posición en la que te encuentras. Pero hay aplicaciones que, por ejemplo, agricultura de precisión, donde hay un tractor que va a sembrar y ese tractor debe sembrar y se guía por GPS, o un dron, por ejemplo. No podemos darnos ese lujo de errores, porque ¿en qué se vería reflejado? Pues en que el avión o el tractor, etcétera, el dron se estrelle. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Debemos trabajar, entendiendo estos problemas, de que debemos trabajar en cuáles son los desafíos, en entender que estas señales son débiles, de que están llenas de ruido. O sea, que debemos buscar técnicas robustas para que señales con mucha interferencia, mucho ruido, bastante débiles, o sea, con una baja relación señal-ruido, nosotros podamos igual obtener buenos resultados de precisión. Entonces, la detección precisa es importante para aplicaciones críticas, y ahí es donde comienza mi investigación en recepción de señales, adquisición de señales GPS, con una muy baja relación señal-ruido, o sea, una muy baja relación señal-ruido. Aquí en esta gráfica están viendo el proceso de recepción clásico de un receptor GPS. ¿En qué consiste? Eso es un método de correlación, prácticamente, un método de correlación. Se aplica la propiedad de, nos aplica la operación de correlación. Cuando la señal de GPS llega, realmente nos llegan las señales de todos los satélites. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros convertimos esa señal que se encuentra en la frecuencia L1, como les mencioné, de los 1500, la pasamos a una frecuencia intermedia. En esa frecuencia intermedia, o sea, mediante un oscilador local, o sea, eso es un bloque de heterodinaje, calculamos la transformada rápida de Fourier. Calculamos Fourier, exacto, calculamos el espectro mediante Fourier. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer la correlación con una señal local que se genera de manera local. O sea, hay una señal que se genera de manera local, de hecho, una señal por cada satélite. Y nosotros calculamos la correlación entre las señales que están llegando y señales que generamos de forma local. La correlación nos permite saber 3 cosas. Primero, ¿qué satélite es el que se está generando la señal? O sea, podemos encontrar y distinguir los satélites. Eso es importantísimo, detectar el satélite. Cuando la correlación de un pico, ese pico sobrepasa un umbral, ese umbral me dice, allí se encuentra ese satélite. Adicional a eso, me permite también conocer el desfase, o sea, el tiempo en que duró la señal viajando desde el satélite hasta el receptor. Y con ese tiempo lo multiplico por la velocidad de la luz, y con eso tengo la distancia de este satélite, y eso ya es, llamemos, el insumo de la ecuación de resultado de resultado de navegación. Y adicional, además de detectar cuál es la señal, su presencia, por supuesto, las 2 cosas, y la fase, también puedo conocer la frecuencia en la que se encuentra la señal, el desfase de frecuencia mediante esta búsqueda.
O sea, porque las señales, como les mencioné anteriormente, sufren desviaciones de frecuencia adicional sumando a la desviación Doppler de frecuencia, porque son satélites que viajan a altas velocidades y por tanto todos conocemos el efecto Doppler y la señal se ve, llamémoslo así, eh, desplazada en frecuencia por esa razón. Y este clasificador que están viendo aquí, este receptor es el que hace ese trabajo, estos bloques, o sea, transformada Fourier de señal de entrada, transformada de Fourier con la señal que se genera de forma local. Hay un código que se llama código subodulatorio que está asociado a cada satélite y ese código es de muy alta correlación. ¿Qué quiere decir eso? Que no se confunden las correlaciones entre diferentes satélites. ¿Y qué ocurre con esto? ¿Qué pasa con esto? Que en lugar de hacer la operación clásica de correlación, quizá ustedes la conozcan, nosotros sabemos que por propiedades del Fourier, propiedades del espectro, o sea, hacer multiplicación en frecuencia es casi como correlación en el dominio del tiempo. Y este método que están viendo aquí es el que se utiliza para detectar una señal de GPS y que también se utiliza para cualquier tipo de comunicaciones digitales. También se utilizan este tipo de métodos, comunicaciones celulares también. O sea, nosotros llamamos métodos de correlación para detección de señales digitales. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre? La transformada de Fourier es bastante sensible al ruido. Entonces, cuando comienzan a aparecer problemas de interferencia, comienzan a aparecer problemas de ruido, ahí pues nuestro sistema comienza a fallar. Entonces, por eso nosotros estudiamos de qué forma puedo hacer esto de una forma distinta. ¿Hay algo distinto a Fourier? Bueno, pero para probar eso, para probar algoritmos distintos a la transformada de Fourier, utilizamos una tecnología que se llama radio definido por software, es decir, en lugar de tener un radio fijo, un receptor fijo, ya que utiliza la correlación con transformada de Fourier, voy a programar ese radio y para eso utilizo el famoso SDR. El SDR, la ventaja es que yo programo el radio dentro de una FPGA y qué es lo que hace prácticamente es bajar la señal de alta frecuencia donde se encuentra, por ejemplo, en L1 a una frecuencia intermedia mediante un super heterogenaje y hacer una conversión digital, análoga a digital para que yo pueda escribir algoritmos, software e implementarlos directamente. Lo bueno es que por eso es flexible. O sea, modificar un hardware de RF, o sea, como que es un RF muy difícil, pero esto sí se puede programar. Entonces se ha venido trabajando mucho para investigación. Se te ocurre una idea, pues utilizas SDR. Si te ocurre algo nuevo, si te ocurre algo diferente, quieres modificar, pues modificas en el aire totalmente, over the air, sin ningún tipo de problema. Entonces esta tecnología en telecomunicaciones, procesamiento de señales, se está utilizando mucho. Aquí, pues, bueno, aquí hay que poner una fórmula, más o menos cómo se ve la señal de GPS que se recibe. Es una señal que tiene su portador aquí. Prácticamente el tipo de modulación que se utiliza de multiplexación es CMA. Es una señal BPSK también, bastante sencilla. Y nuestra idea es poder extraer el tiempo de retardo que duró la señal viajando y la frecuencia Doppler, o sea, el desfase y la fase con la que viene la señal desplazada. Entonces, para eso, si no voy a utilizar la transformada rápida de Fourier, pues voy a utilizar otros métodos no convencionales. Por ejemplo, está el periodograma, el correlograma, que se conoce como métodos no paramétricos. Está también métodos paramétricos como el Walker, también el método de Borg. Ellos hacen lo mismo, calculan la transformada de Fourier, pero ojo, calculan, llamémoslo así, la densidad espectral de la señal, pero utilizando técnicas distintas. O sea, hay estos métodos, nuestra hipótesis es que estos métodos van a ser más robustos que lo que utilizan todos los receptores GPS, que es la transformada de Fourier. ¿Ok? Entonces, nosotros qué hicimos? Establecimos un plan de estudio de señal, seleccionamos los métodos posibles porque hay muchísimos, definimos qué parámetros nos interesaban de esos métodos y generamos archivos de simulación, también hicimos grabaciones y condujimos algunos experimentos. Y luego pudimos ver los resultados. O sea, esa ha sido más o menos nuestra metodología para trabajo, para explorar, en pocas palabras, técnicas diferentes a la transformada de Fourier. Y para eso, MATLAB fue indispensable durante este desarrollo. ¿Por qué razón? Porque si bien, como les dije, estos métodos no los inventé yo, son métodos de procesamiento de estimación espectral no convencional, nosotros lo que estamos es llevándolos a un campo de aplicación donde no se están utilizando, que es, por ejemplo, recepción de señales GPS. Y MATLAB contaba con un toolbox cuenta con un toolbox llamado Toolbox de procesamiento de señales, que ya tiene, llamémoslo así, ya tiene el cálculo del espectro mediante técnicas no convencionales ya listo para nosotros. Entonces nos permitía una implementación eficiente, rápida. Algo que me gusta de MATLAB también es la forma de presentar los resultados. O sea, me parece espectacular cómo se pueden presentar los resultados en MATLAB. Entonces, más o menos este es el esquema general. Utilizamos aquí un dispositivo de software defined radio, que en este caso fue la HackRF1. Es un open hardware que permite aplicar algoritmos mediante esa metodología.
Utilizamos el GNSS SDR, que es una herramienta que simplemente me permite grabar las señales de GPS, ajustarme a la, llamémoslo así, a la codificación que mantiene esas señales, y luego en MATLAB realicé el proceso de adquisición de señal, el de seguimiento a los patrones de, bueno, seguimiento a los parámetros de navegación y luego la solución del problema de navegación, que lo hicimos totalmente en MATLAB. Prácticamente eso es una combinación de hardware, software libre, por cierto, porque todo esto es software libre, el SDR y MATLAB, que es el software académico que estamos presentando hoy aquí. Bien, entonces miren, aquí está un pequeño diagrama de lo que estamos haciendo y de los resultados que obtuvimos. Aquí antes se encontraba la transformada de Fourier, ahora se encuentran las técnicas de estimación espectral que les mostré hace un momentito. Las diferentes técnicas, si nosotros las comparamos, las evaluamos y de qué forma, ya les voy a mostrar los resultados, pero la idea es ver que logra detectar a menor relación señal ruido, o sea, a menor SNR. Este es el hardware que utilizamos, por ejemplo, el Hacker RF1 es un open source, es open source, es decir, open hardware. Nosotros podemos tener los esquemáticos o podemos comprar el dispositivo y también utilizamos uno más robusto llamado el NI de National Instruments USRP 2953 que tiene una mayor frecuencia de muestreo y tiene un mayor rango de frecuencias también. Entonces, estos son los dos dispositivos que hemos utilizado. MATLAB cuenta con plugins para conexión a ellos a través del GNU Radio, que es el software de SDR por excelencia. Y aquí, por ejemplo, vemos nuestras configuraciones experimentales con estudiantes del semilleristas, con nuestros dispositivos, captando señales GNSS, grabándolas para su posterior análisis y estudio dentro del software de MATLAB. ¿Ok? Entonces, más o menos, ¿cómo llegué yo a todo esto siendo un docente, un profesor? Pues bien, como les mencioné, yo enseño procesamiento de señales. Yo a los estudiantes siempre trato como que meterlos en esta onda de la importancia de aplicar los conocimientos que vemos de correlación, convolución, análisis espectral y diseño de filtros con señales reales. También utilizo los live scripts que mencionaron anteriormente, o sea, este tipo de, llamémoslo así, de trabajo interactivo donde tenemos teoría y tenemos también código dentro de la misma clase. Eso a los estudiantes, desde que comencé a implementar esto, le han parecido las clases más interesantes y bastante aplicadas. Y desde pandemia comencé a utilizar MATLAB Academy como una herramienta auxiliar. O sea, yo a los estudiantes les determino, miren, para poderse aprobar el curso tienen que hacer tantos certificados, tal cual. Nosotros en la universidad contábamos con un White Campus y los estudiantes también aprenden adicional allí y también generan certificados para su hoja de vida, etcétera. Y, por cierto, los invito, obviamente ya está opcional, a involucrarse en el semillero de Internet de las Cosas. Y ya cuando los estudiantes están dentro del semillero porque les interesa esto, una línea del semillero, como les dije, es el análisis espectral de señales GPS. Entonces, les enseño a utilizar el RTL SDR, que es el software Different Radio más económico. Vale alrededor de 200.000 pesos, 150, 200.000 pesos. Este es chévere porque cualquier estudiante lo puede comprar, sin embargo, solamente permite recibir señales, pero ya los estudiantes que están más avanzados, yo les enseño a utilizar o comenzamos a trabajar con ellos el HackRF y el USRP que les mencioné anteriormente, porque estos son más complejos, más robustos y un poco más costosos, les toca tener algo de cuidado con ellos. Entonces miren, por ejemplo, aquí este es el resultado de navegación en MATLAB. Aquí podemos ver todos los satélites y la potencia de cada uno de los satélites, o sea, luego de realizar la correlación. Por ejemplo, aquí en este caso con el método de la transformada rápida de Fourier. Aquí podemos ver, por ejemplo, la matriz, llamémoslo así, de la estadística de decisión. Vemos dos casos. En el primer caso se ve que hay un satélite presente. Entonces, donde se encuentra ese máximo en el tiempo, o sea, en el tiempo, llamémoslo así, de retardo de señal mediante la operación de la correlación y en la frecuencia Doppler, pues aquí nos indican que hay una señal. En cambio, en la segunda gráfica observamos que no hay señal, o sea, no hay señal presente, por tanto no vemos un máximo significativo. Quiero aclarar que esta gráfica se encuentra en otra escala y esta se encuentra en otra escala diferente, pero más o menos este piso es el piso de ruido, o sea, de combinación en otros tiempos, y etcétera. Y aquí, en cambio, sin embargo, se ve cuando la señal se encuentra detectada, para que vean lo que ve MATLAB o lo que ve el software cuando está realizando la correlación. Ojo, aclaro que correlación utilizando los métodos distintos a la correlación, siendo la transformada de Fourier o los métodos no paramétricos que mencioné actualmente. Más o menos así se ven los resultados de la transformada de Fourier, bastante parecido al periodograma, al correlograma, y los métodos, por ejemplo, no paramétricos como el Joule Worker o el Borg se ven de esta forma un poco más sencillos.
pero bueno, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Ok, aquí vemos los resultados en una ROC, que es la gráfica que presentamos nosotros, más o menos, o sea, la ROC es la curva, llamémoslo así, de receptor, y esa curva nos indica a medida que el SNR varía, más o menos, o sea, la resistencia de ruido, qué detector presenta mejores condiciones. Entonces vemos aquí, por ejemplo, que el U-Worker y el BORC siempre están generando mejores resultados en estos casos. ¿Ok? Entonces, esa ha sido una experiencia enriquecedora con señales reales, utilizando MATLAB, utilizando todo esto, y sí, hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo para esto. Entonces, la idea es proponer métodos diferentes al FFT, en resumen. O sea, aquí vemos, por ejemplo, ya las coordenadas, que son las coordenadas de la universidad. Aquí vemos el resultado de esas coordenadas dentro de un mapa y aquí podemos observar también en la gráfica del medio cómo se ven los satélites, que ojo, que también dependiendo llamémoslo así, del PDOP, que es el número que nos indica de qué tal manera se encuentran los satélites distribuidos para lograr una mejor resolución del problema de navegación. La cruz roja es el promedio y las azules son las distintas mediciones que hizo durante el tiempo, ¿ok? Entonces, en pocas palabras, ¿qué les puedo decir yo? Que radio cognitiva y detección del espectro es un recurso, o sea, el espectro, mejor dicho, es un recurso importante y utilizar SDR es una forma bastante flexible, rápida de hacerlo. MATLAB y GNU Radio, que es el GNU Radio, claro, es el software que se utiliza para SDRs, aplicaciones de SDR y MATLAB, combinan muy bien. Eso nos permite utilizar toda la maquinaria de MATLAB de procesamiento de señales para obtener mejores resultados y pues la idea es implementar métodos diferentes, métodos distintos a los que utilizan la mayoría de receptores y ver si hay buenos resultados, o sea, qué se puede esperar de todo esto. Entonces eso en conclusión ha sido un trabajo que yo vengo haciendo muchos años con estudiantes. De estos han escrito muchas tesis, de esto los estudiantes han participado también en conferencias de la IEEE de telecomunicaciones más que todo y hemos tenido también apoyo de recursos gracias a MinCiencias, nos ha apoyado también con eso y pues es una forma en que los estudiantes comiencen a aprender de manera práctica todo lo que ven teóricamente, por ejemplo, un curso bastante complejo, extenso, como el de señales y sistemas, análisis de señales. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por su tiempo. No sé si hayan preguntas.